Bienvenidos a Entre Sombras y Crímenes, un espacio donde no solo contamos historias, sino que nos adentramos en aquello que muchos prefieren evitar. Aquí cada relato tiene un peso, cada palabra deja eco y cada silencio dice más de lo que imaginamos. Este es un lugar donde las sombras no solo existen, también hablan. Esta noche queremos invitarte a escuchar con atención, pero también con sensibilidad, porque el tema que abordaremos no es sencillo, no es ligero y definitivamente no es ficción. Hoy hablaremos de los tiroteos en las escuelas, una realidad que ha marcado profundamente a la sociedad, especialmente en Estados Unidos, donde estos hechos se han repetido con una frecuencia que resulta tan alarmante como inquietante. Cuando pensamos en una escuela, pensamos en seguridad, en un espacio donde se construyen sueños, donde se forman amistades, donde se aprende a ser. Pero en estos casos, esos mismos espacios se transforman. Los pasillos dejan de ser lugares de encuentro y se convierten en rutas de escape. Los salones ya no son refugios de conocimiento, sino escenarios de desesperación. A lo largo de los años, hemos visto cómo estos eventos han dejado una marca imborrable. No son solo noticias pasajeras, son historias que se quedan, que regresan en la memoria colectiva una y otra vez. Y detrás de cada caso hay más que cifras. Hay familias, hay comunidades enteras tratando de entender lo incomprensible, tratando de encontrar sentido donde parece no haberlo. Y es aquí donde comienza la parte más difícil, porque inevitablemente surge la pregunta, ¿por qué? ¿Qué ocurre en la mente de alguien que decide llevar violencia a un lugar tan vulnerable? ¿Qué señales se ignoraron? ¿Qué emociones crecieron en silencio hasta volverse incontrolables? No hay una sola respuesta, y tal vez eso es lo más perturbador. Algunos casos hablan de un aislamiento, de dolor, de enojo, otros de contextos sociales complejos, de acceso a armas, de fallas en los sistemas de apoyo. Pero incluso entendiendo estos factores, hay algo que sigue siendo difícil de explicar, algo que permanece en la sombra. Y esa sombra no siempre es evidente. A veces solamente se manifiestan pequeños detalles, en comportamientos que pasan desapercibidos, en palabras que nadie toma en serio, en cambios que parecen insignificantes, hasta que ya es demasiado tarde. Hay algo profundamente inquietante en imaginar esos momentos previos, el ruido cotidiano de una escuela, las conversaciones normales, la rutina y luego el quiebre, ese instante en el que todo cambia, donde el sonido más común se sustituye por el caos y el miedo se vuelve absoluto. El eco de unos pasos en un pasillo que ya no se siente seguro, el silencio repentino que reemplaza las risas, la sensación de que algo no está bien, pero no saber exactamente qué es. Son imágenes que, aunque no las hayamos vivido, logran instalarse en la mente, porque este tipo de violencia no solo impacta a quienes están presentes, también afecta a toda una sociedad que observa, que se pregunta, que teme. Por eso, en este episodio no buscamos caer en el morbo ni en el sensacionalismo. Queremos hablar desde el respeto, desde la conciencia y desde la necesidad de comprender, porque ignorar estos temas no los hace desaparecer, al contrario, el silencio puede ser parte del problema. Hablar, cuestionar, analizar puede ser una forma de prevenir, de detectar a tiempo y de actuar antes de que la tragedia ocurra. Así que te invitamos a quedarte con nosotras, a escuchar con atención, a reflexionar con cada palabra, aunque en algunos momentos resulte incómodo, porque esta noche no solo exploraremos los hechos, también las emociones, los contextos y esas sombras que muchas veces pasan desapercibidas, sombras que crecen en silencio, que esperan, sombras que cuando nadie las ve puede volverse imposible de detener. Imagina por un momento estar ahí, escuchar ruidos que no entiendes, ver a tus compañeros correr, sentir que no hay un lugar completamente seguro. El tiempo se vuelve confuso, los segundos parecen eternos, y el miedo se instala de una forma que no desaparece fácilmente.
Hablamos de la masacre estudiantil en Columbine. Esto no es solo un caso, es un recordatorio de lo que puede pasar cuando las señales no se entienden, de lo importante que es hablar, escuchar, intervenir, y también cómo una sola mañana puede cambiar la vida de cientos de personas para siempre. Hoy recordamos a las víctimas, no desde el morbo, sino desde la memoria, porque sus historias merecen ser contadas con respeto y porque entender, aunque sea difícil, sigue siendo necesario. Quédate con nosotras, porque esto apenas comienza. Columbine, la mañana en que todo cambió. El día 20 de abril de 1999, la escuela Columbine High School comenzó el día como cualquier otro. Era una mañana tranquila en Lakeland, Colorado. Los estudiantes llegaban con normalidad, algunos un poco apresurados, otros riendo en los pasillos, comentando sobre tareas, exámenes o planes para después de clases. La cafetería empezaba a llenarse poco a poco, con el ruido típico de charlas y bandejas, mientras en la biblioteca el ambiente era completamente distinto. Silencio, concentración, páginas pasando, miradas perdidas entre libros y cuadernos. Nada parecía fuera de lugar. Nada hacía pensar que esa rutina estaba a punto de romperse de una forma irreversible. Después de entender todo lo ocurrido, es necesario detenernos en algo mucho más profundo. ¿Quiénes eran realmente los responsables desde un enfoque criminológico? Porque este caso no se puede explicar únicamente por el contexto o por lo que pasó ese día, sino por la construcción psicológica de ambos individuos. En el caso de Eric Harris, nos encontramos con un perfil altamente estructurado que desde la criminología se acerca a rasgos psicopáticos y narcisistas, no en el sentido superficial, sino en una combinación peligrosa de grandiosidad, falta de empatía y necesidad de control. Eric no reaccionaba de forma impulsiva, al contrario, era metódico, observador y capaz de planificar con una frialdad poco común para su edad, lo que indica un pensamiento instrumental de violencia, es decir, no veía el daño como algo emocional, sino como un medio para lograr un objetivo. A diferencia de lo que muchas veces se cree, su motivación no se limitaba a la venganza, sino que estaba ligada a una percepción de su superioridad sobre los demás, donde las personas dejaban de ser individuos para convertirse en objetos, en algo que podía ser eliminado sin culpa. Este tipo de deshumanización es clave en perfiles de alta peligrosidad, porque rompe completamente el límite moral que normalmente frena la violencia. Además, Eric mostraba una capacidad clara de manipulación, logrando aparentar normalidad ante adultos e incluso ante evaluaciones psicológicas, lo que indica conciencia de sus actos y control sobre su propia imagen. Desde la perfilación criminal, esto lo coloca como el principal organizador del ataque, alguien que no solo tenía la intención, sino la estructura mental para llevarla a cabo, con una combinación de inteligencia funcional, planificación y ausencia de remordimiento que lo convierte en un perfil extremadamente peligroso, no por lo que sentía, sino precisamente por lo que no sentía. A las 11:17 de la mañana, el momento en el que las bombas debían de explotar, no ocurrió nada. El silencio permaneció intacto. Dentro de la escuela todo siguió como si nada, pero fuera, ellos sabían que el plan había fallado. Y fue ese el punto donde la situación tomó un rumbo totalmente distinto. Después de entender todo lo ocurrido, es necesario detenernos en algo mucho más profundo. ¿Quiénes eran realmente los responsables desde un enfoque criminológico? Porque este caso no se puede explicar únicamente por el contexto o por lo que pasó ese día, sino por la construcción psicológica de ambos individuos. En el caso de Eric Harris, nos encontramos con un perfil altamente estructurado que desde la criminología se acerca a rasgos psicopáticos y narcisistas, no en el sentido superficial,
sino en una combinación peligrosa de grandiosidad, falta de empatía y necesidad de control. Eric no reaccionaba de forma impulsiva, al contrario, era metódico, observador y capaz de planificar con una frialdad poco común para su edad, lo que indica un pensamiento instrumental de violencia, es decir, no veía el daño como algo emocional, sino como un medio para lograr un objetivo. A diferencia de lo que muchas veces se cree, su motivación no se limitaba a la venganza, sino que estaba ligada a una percepción de su superioridad sobre los demás, donde las personas dejaban de ser individuos para convertirse en objetos, en algo que podía ser eliminado sin culpa. Este tipo de deshumanización es clave en perfiles de alta peligrosidad, porque rompe completamente el límite moral que normalmente frena la violencia. Además, Eric mostraba una capacidad clara de manipulación, logrando aparentar normalidad ante adultos e incluso ante evaluaciones psicológicas, lo que indica conciencia de sus actos y control sobre su propia imagen. Desde la perfilación criminal, esto lo coloca como el principal organizador del ataque, alguien que no solo tenía la intención, sino la estructura mental para llevarla a cabo, con una combinación de inteligencia funcional, planificación y ausencia de remordimiento que lo convierte en un perfil extremadamente peligroso, no por lo que sentía, sino precisamente por lo que no sentía. Dentro de la biblioteca, decenas de estudiantes reaccionaron al escuchar los ruidos. Muchos se escondieron debajo de las mesas, otros se recostaron en el suelo, algunos buscaron refugio en rincones o detrás de los escritorios. Una sobreviviente recordaría después: me metí debajo de la mesa y traté de no respirar fuerte. Sentía que si hacía ruido me iban a encontrar. Otro estudiante diría: cerré los ojos, como si al no ver nada pudiera desaparecer. El silencio que intentaban mantener estaba lleno de tensión. Solo se escuchaban respiraciones contenidas, pequeños movimientos involuntarios y cada vez más cerca los sonidos del ataque. A las 11:26 am, los pasos se escucharon aproximarse hacia la biblioteca. Eran claros, firmes, inevitables. La puerta se abrió, y en ese instante el silencio se rompió de forma violenta. Los disparos comenzaron dentro del espacio cerrado, amplificándose contra las paredes. Los vidrios estallaron, las mesas se convirtieron en la única protección posible, y los estudiantes ocultos debajo de ellas intentaban permanecer completamente inmóviles. Algunos sobrevivientes relataron que podían escuchar a los atacantes caminar entre las mesas, tan cerca que parecía imposible no ser vistos. Uno de ellos recordaría: escuchaba sus pasos, estaban justo ahí, podía ver sus zapatos desde donde estaba escondido. Otro testimonio describe: mi corazón latía tan fuerte que pensé que podía escucharlo. El tiempo dentro de la biblioteca dejó de sentirse normal. Cada segundo se volvió lento, pesado e interminable. Durante varios minutos, Harris y Klebold recorrieron la biblioteca disparando en diferentes direcciones. Hubo momentos en los que el ruido era ensordecedor, en otros en los que el silencio regresaba de forma abrupta, generando aún más incertidumbre. Nadie sabía si todo había terminado o si lo peor estaba por continuar. Una sobreviviente narró: el silencio era peor porque no sabías cuándo iba a volver a pasar. En ese espacio, varias personas perdieron la vida y otras resultaron gravemente heridas. Algunos estudiantes permanecieron completamente quietos, incluso después de que los disparos se alejaron, sin saber si era seguro moverse. Otros, heridos, intentaban no hacer ruido para no llamar la atención. La biblioteca, que minutos antes era un lugar de calma, se convirtió en el escenario más impactante de toda la tragedia. Alrededor de las 11:36, los atacantes salieron de la biblioteca. El silencio que dejaron atrás no era tranquilidad, era incertidumbre.
Durante los siguientes minutos, recorrieron distintas áreas de la escuela sin un objetivo claro, subiendo y bajando escaleras, caminando por los pasillos, disparando en algunos puntos y lanzando explosivos que en su mayoría no funcionaron como ellos esperaban. Mientras tanto, algunos estudiantes lograban escapar, corriendo sin detenerse, mientras otros permanecían escondidos sin saber que el peligro seguía cerca. Durante varios minutos, Harris y Klebold recorrieron la biblioteca disparando en diferentes direcciones. Hubo momentos en los que el ruido era ensordecedor, en otros en los que el silencio regresaba de forma abrupta, generando aún más incertidumbre. Nadie sabía si todo había terminado o si lo peor estaba por continuar. Una sobreviviente narró: "El silencio era peor porque no sabías cuándo iba a volver a pasar. En ese espacio, varias personas perdieron la vida y otras resultaron gravemente heridas. Algunos estudiantes permanecieron completamente quietos, incluso después de que los disparos se alejaron, sin saber si era seguro moverse. Otros, heridos, intentaban no hacer ruido para no llamar la atención. La biblioteca, que minutos antes era un lugar de calma, se convirtió en el escenario más impactante de toda la tragedia". Finalmente, a las 12:08 del mediodía, ambos regresaron a la biblioteca, el mismo lugar donde minutos antes se había concentrado la mayor parte de violencia. Y ahí, sin más movimiento, sin más palabras, terminaron con sus propias vidas. Horas después, cuando las autoridades ingresaron para asegurar el edificio, encontraron un escenario marcado por lo ocurrido. Pasillos vacíos, mochilas abandonadas, salones abiertos, objetos fuera de lugar y un silencio que pesaba. El resultado fue devastador. 13 personas perdieron la vida y más de 20 resultaron heridas. Sin embargo, para muchos sobrevivientes, ese día no terminó cuando cesaron los disparos. Una de ellas lo resumió así: "Ese día no se fue, sigue aquí". Lo que ocurrió en Columbine no solo se quedó en ese edificio, se convirtió en un evento que trascendió en el tiempo, dejando una huella profunda en quienes lo vivieron y en quienes desde entonces no han dejado de recordarlo. Eric Harris, la mente estructurada del caos. Hablar de Eric Harris es adentrarse en una personalidad que, desde un enfoque criminológico, suele asociarse con rasgos psicopáticos, frialdad emocional, manipulación, grandiosidad y una clara desconexión empática. No era simplemente un adolescente enojado. Su perfil revela algo más complejo, más calculado. Eric nació el 9 de abril de 1981. Era hijo de un militar de la Fuerza Aérea. Creció en un entorno marcado por la disciplina, pero también por constantes mudanzas. Este factor es clave. El cambio frecuente de entorno suele afectar el desarrollo social, dificultando la formación de vínculos estables. Desde temprana edad, Eric tuvo que adaptarse una y otra vez, lo que pudo contribuir a una sensación de desconexión con los demás. Cuando su familia se estableció en Littleton, Colorado, Eric comenzó a mostrar una dualidad muy marcada. Por un lado, podía parecer un joven funcional. Tenía amigos, asistía a la escuela, incluso trabajaba. Pero por otro lado, existía una vida interna mucho más oscura que solo salía a la luz en espacios privados, como sus diarios o sus actividades en Internet. En sus escritos personales, Eric no solo expresaba enojo, presentaba también desprecio, un desprecio generalizado hacia la humanidad. Él no se limitaba a odiar a quienes lo molestaban. Su discurso era más amplio, más peligroso. Hablaba de superioridad, de querer ejercer control, de eliminar a quienes consideraba inferiores. Esto es importante, no se trataba solo de venganza, sino de una ideología personal de dominación. Uno de los elementos más alarmantes era su capacidad de planificación. Eric no actuaba por impulso, analizaba, organizaba y estructuraba. Y el ataque no fue una elección emocional momentánea, sino un proyecto trabajado durante meses.
Él estudió armas, explosivos, tiempos, movimientos, incluso tenía la intención de superar otros ataques en número de víctimas, lo que refleja una necesidad de notoriedad y poder. A nivel conductual, también había señales previas. Eric tuvo problemas legales antes del ataque, junto con su amigo. Fue un arresto por robo, aunque cumplió con un programa de rehabilitación juvenil. Esto no significó un cambio real en su comportamiento interno. De hecho, logró engañar a quienes lo involucraban. Evaluaban, mostrando una imagen de arrepentimiento que no correspondía con lo que realmente pensaba. Desde la criminología, esto encaja en un perfil de manipulación consciente. Sabía qué decir para parecer normal, mientras internamente mantenía intactas sus ideas violentas. Otro punto clave es su relación con la ira. A diferencia de otros perfiles, Eric no parecía perder el control. Al contrario, lo administraba. Su enojo era constante, frío, dirigido. No explotaba, se acumulaba, y eso lo hacía más peligroso. En cuanto a sus relaciones, aunque tenía amistades, no se evidencian vínculos emocionales profundos. Su conexión con los demás parecía superficial, funcional, más que afectiva. Esto refuerza la idea de una baja empatía, característica central en perfiles psicopáticos. En resumen, Eric Harris no encajaba únicamente en la figura del adolescente víctima de bullying que buscaba venganza. Su perfil es más complejo. Hay elementos de narcisismo extremo, desprecio por la vida humana, necesidad de control y una capacidad de planificación de lo que convierten en el principal arquitecto del ataque. También podemos observar rasgos de dependencia emocional, particularmente hacia Eric. La relación entre ellos es clave para que podamos entender lo que ocurrió. Eric aportaba la estructura, la ideología y la dirección, mientras Dylan aportaba la vulnerabilidad emocional y la disposición a seguir en ese camino. En términos criminológicos, esto se interpreta como una dinámica de influencia. El individuo dominante con una ideología violenta, o sea, Eric, y otro que presenta inestabilidad emocional y que encuentra en esa ideología una forma de canalizar su dolor, en este caso Dylan. Dylan también experimentó frustraciones sociales, especialmente en el ámbito romántico, porque se sentía rechazado y no correspondido, lo que reforzaba su percepción de no ser suficiente. Este tipo de experiencias combinadas con una baja autoestima pueden intensificar estos pensamientos depresivos. Y a diferencia de Eric, Dylan sí mostraba momentos de duda, de tristeza y de conflicto interno. No era completamente frío, pero eso no lo detuvo. Y aquí está uno de los puntos más importantes. El dolor no procesado, cuando se mezcla con una influencia negativa y acceso a medios violentos, se puede transformar en algo destructivo. Su participación en el ataque no fue pasiva. Aunque su motivación era distinta, estuvo involucrado. Y al final, como ya lo mencionamos, también tomó la decisión de quitarse la vida, confirmando ese componente suicida que había estado presente mucho antes del ataque. Después de entender todo lo ocurrido, es necesario detenernos en algo mucho más profundo. ¿Quiénes eran realmente los responsables desde un enfoque criminológico? Porque este caso no se puede explicar únicamente por el contexto o por lo que pasó ese día, sino por la construcción psicológica de ambos individuos. En el caso de Eric Harris, nos encontramos con un perfil altamente estructurado, que desde la criminología se acerca a rasgos psicopáticos y narcisistas, no en el sentido superficial, sino en una combinación peligrosa de grandiosidad, falta de empatía y necesidad de control. Eric no reaccionaba de forma impulsiva, al contrario, era metódico, observador y capaz de planificar con una frialdad poco común para su edad, lo que indica un pensamiento instrumental de violencia, es decir, no veía el daño como algo emocional, sino como un medio para lograr un objetivo.
A diferencia de lo que muchas veces se cree, su motivación no se limitaba a la venganza, sino que estaba ligada a una percepción de su superioridad sobre los demás, donde las personas dejaban de ser individuos para convertirse en objetos, en algo que podía ser eliminado sin culpa. Este tipo de deshumanización es clave en perfiles de alta peligrosidad, porque rompe completamente el límite moral que normalmente frena la violencia. Además, Eric mostraba una capacidad clara de manipulación, logrando aparentar normalidad ante adultos e incluso ante evaluaciones psicológicas, lo que indica conciencia de sus actos y control sobre su propia imagen. Desde la perfilación criminal, esto lo coloca como el principal organizador del ataque, alguien que no solo tenía la intención, sino la estructura mental para llevarla a cabo, con una combinación de inteligencia funcional, planificación y ausencia de remordimiento que lo convierte en un perfil extremadamente peligroso, no por lo que sentía, sino precisamente por lo que no sentía. Y por otro lado, el perfil de Dylan es completamente distinto, pero también es muy relevante para que podamos entender el resultado final. Dylan encaja mucho más en un perfil depresivo, con una carga emocional profunda, marcada por sentimientos de insuficiencia, de aislamiento y de una constante percepción de no pertenecer. Y a diferencia de Eric, su conflicto principal no estaba dirigido hacia el exterior, sino hacia él mismo. Esto refleja en sus escritos, donde predominan ideas de vacío, de tristeza y de autodesprecio. Desde la criminología, este tipo de perfil se asocia con la idea suicida prolongada. Y esto cambia completamente su participación en el ataque, porque no se trata solo de alguien que quiso dañar a otros, sino de alguien que ya no quería seguir viviendo y que encontró en la violencia una forma de poder canalizar ese colapso interno que sentía. Y aquí aparece un elemento clave que es el suicidio ampliado, en donde la persona no solo busca su propia muerte, sino que involucra a otros en ese proceso. Y no es necesariamente por poder, sino por una distorsión emocional que sentía hacia el mundo. Además de que Dylan mostraba una clara vulnerabilidad a la influencia, especialmente en su amistad con Eric, lo que desde la perfilación se puede interpretar como una dinámica de codependencia criminal, en donde uno aporta la estructura y el otro la disposición emocional. Dylan no era pasivo, pero sí era más influenciable, encontrando en esa amistad una especie de validación a su dolor y a sus pensamientos más oscuros. En conjunto, lo que hace tan complejo este caso es precisamente la interacción entre ambos perfiles, porque no estamos frente a dos agresores iguales, sino frente a una combinación donde uno dirige y el otro refuerza. Uno busca control y el otro busca escape. Y esa diferencia es lo que permite que el nivel de violencia escale hasta el punto en el que finalmente ocurrió todo esto, terminando no solo en el ataque, sino en el suicidio de ambos, lo que confirma que desde el inicio no se trataba solo de sobrevivir, sino de llegar hasta el final. Ahora les quiero hablar del perfil de riesgo y de los factores mal interpretados, porque después de analizar el perfil criminológico de ambos, también es importante hablar de algo que en su momento desvió completamente la atención: las explicaciones simplistas que la sociedad intentó dar para entender lo ocurrido. Porque casi de inmediato, los medios como figuras públicas comenzaron a señalar culpables externos, especialmente a los videojuegos, el internet, que empezaba a crecer en esa época, e incluso la música, particularmente la música de Marilyn Manson, como si todo se pudiera reducir en una sola causa, ¿no? En los días posteriores a la masacre de Columbine se generó una especie de cacería de culpables, donde se afirmaba que los agresores estaban influenciados directamente por contenidos violentos. Se habló de videojuegos como Doom, se dijo que escuchaban música oscura y agresiva, e incluso se llegó a difundir que eran fanáticos de Marilyn Manson, algo que después se demostró como falso o exagerado, pero que aún así se mantuvo en la narrativa pública durante mucho tiempo.
Este fenómeno no es nuevo en criminología, se conoce como búsqueda de chivo expiatorio, es decir, la necesidad social de encontrar una causa rápida, visible y fácil de señalar para evitar enfrentarse a factores más complejos y más incómodos, como la salud mental, el entorno social, el acceso a armas o las dinámicas familiares. De hecho, incluso políticos y figuras públicas llegaron a señalar directamente a la música, el cine y los videojuegos como responsables de crear un ambiente de violencia, desviando la atención del análisis real del comportamiento de los agresores. Y eso es cierto, ambos tenían contacto con videojuegos violentos y con contenido fuerte, como millones de jóvenes en esa época y hasta hoy en día. Pero no existe una evidencia concluyente que demuestre que estos elementos por sí solos generen conductas homicidas, y reducir el caso a eso no solo es incorrecto, sino también es peligroso, porque invisibiliza las verdaderas señales de riesgo que sí estaban presentes. Desde la perfilación criminal, lo que realmente importa no es el contenido que consumían, sino cómo lo interpretaban dentro de su estructura psicológica, porque una persona con estabilidad emocional puede consumir ese mismo tipo de contenido, pero no desarrollar conductas violentas, mientras que alguien con distorsiones cognitivas, resentimiento acumulado o depresión profunda puede usarlo como una forma de reforzar ideas que ya tenían antes. Y en el caso de Eric, ese contenido podía alimentar su visión de control, de poder, pero no la creó. En el caso de Dylan, podía funcionar como una vía de escape o de identificación, pero tampoco originó su dolor. O sea que estos factores no son causas, sino posibles reforzadores secundarios, y solo adquieren relevancia cuando ya existe una base psicológica vulnerable. Lo verdaderamente alarmante y lo que sí contribuye un perfil de riesgo claro eran las señales que ambos presentaban y que pasaron desapercibidas o no se tomaron con la seriedad necesaria. En Eric, la ideación violenta estructurada, la falta de empatía y la fascinación por el control. En Dylan, la depresión profunda, el aislamiento emocional y la ideación suicida constante. Cuando estos elementos se combinan con acceso a armas, planificación prolongada y una relación de retroalimentación entre ambos, el riesgo se eleva de forma exponencial. Y ahí es donde la criminología pone el foco, no en lo que jugaban o escuchaban, sino en lo que pensaban, sentían y construían internamente. Por eso, entender este caso implica ir más allá de las explicaciones fáciles, porque no fue un videojuego, no fue una canción, no fue una moda, fue la convergencia de los dos perfiles psicológicos profundamente alterados que encontraron en la violencia una salida, una validación y finalmente un final. También queremos hablarles de las señales de alerta y de prevención, porque después de entender cómo se construyó este caso y de desmontar las explicaciones simplistas como los videojuegos o la música, incluyendo la polémica alrededor de Marilyn Manson, es fundamental que llevemos el análisis a un punto más práctico, porque la verdadera pregunta aquí no es solo por qué pasó, sino qué señales estaban ahí antes y que de haber sido identificadas a tiempo pudieron haber cambiado el curso de todo. Desde la criminología, este caso presenta múltiples indicadores de riesgo que no aparecieron de un día para otro, sino que se fueron acumulando de manera progresiva y que al analizarse en conjunto forman un patrón bastante claro. El caso de Eric, una de las señales más evidentes era la presencia de violencia estructurada, no como un comentario aislado o una broma, sino como un pensamiento constante, organizado y cada vez más específico, reflejado en escritos donde no solo expresaba enojo, sino planes, deseos de destrucción y una visión de superioridad sobre los demás, lo cual desde la perfilación criminal es una alerta de alto nivel, especialmente cuando se combina con la deshumanización, es decir, cuando la persona deja de ver a otros como iguales y comienza a percibirlos como objetos o como blancos. A esto se le suma su capacidad de manipulación, ya que logró aparentar normalidad frente a los adultos,
y esto dificulta la detección, pero al mismo tiempo constituye otra señal importante, porque indica que el individuo sí es consciente de que su conducta es inaceptable socialmente y aún así decide ocultarla en lugar de modificarla, por lo cual se incrementa el riesgo. Y también estaba el antecedente de conductas delictivas previas, como el robo, y aunque pudiera parecer algo menor, en la criminología se considera relevante cuando forma parte de una escalada conductual, especialmente si no va acompañado de un cambio interno real, sino solo del cumplimiento superficial de las sanciones. Por otro lado, en Dylan Klebold las señales eran distintas pero igual de críticas, comenzando por una depresión profunda que se manifestaba en el aislamiento emocional, sentimientos persistentes de inutilidad y una clara ideación suicida, elementos que por sí solos ya presentan un nivel alto de riesgo, pero que en este caso se agregaban por la falta de intervención efectiva y por la coexistencia con pensamientos violentos. Sus escritos reflejaban una desconexión progresiva de la realidad y una visión cada vez más negativa de sí mismo y del mundo, lo que desde la criminología se interpreta como un deterioro del vínculo de la vida, algo especialmente peligroso cuando la persona empieza a perder el miedo a morir, porque en ese punto también pueden perder el límite para dañar a otros. Sin embargo, una de las señales más importantes no estaba en ellos de forma individual, sino en la relación entre ambos, porque la dinámica que desarrollaron es lo que elevó el riesgo de un nivel crítico. Al tratarse de una codependencia donde uno aportaba dirección e ideología, mientras el otro aportaba validación emocional y disposición, creando un entorno cerrado donde sus pensamientos no eran cuestionados, sino reforzados constantemente. A esto se suma un elemento clave en la prevención, la acumulación de señales. En muchos casos, un solo indicador puede no parecer suficiente, pero cuando se presentan varios al mismo tiempo, ideación violenta, aislamiento, depresión, antecedentes delictivos, fascinación por el daño, cambios de conducta, de planificación, el riesgo deja de ser potencial y se convierte en inminente. Desde un enfoque preventivo, lo más importante no es identificar una sola causa, sino reconocer patrones, escuchar, tomar en serio las señales y entender que este tipo de violencia no surge de la nada, sino que se construye. Y precisamente por eso también puede ser detectada antes de que llegue a un punto irreversible. Y algo que se repite en muchos relatos es la sensación de incredulidad, como si la mente se negara a aceptar que algo así pudiera estar ocurriendo en un lugar tan cotidiano. Pero quizá uno de los aspectos más impactantes es lo que ocurrió después, porque muchos sobrevivientes han dicho que el verdadero impacto no terminó ese día. Las pesadillas continúan, la ansiedad, el miedo en los espacios cerrados, el miedo a los ruidos fuertes, recuerdos que aparecen sin aviso. Una sobreviviente explicó que incluso años después, ciertos sonidos la hacían revivir ese momento, como si todo volviera a empezar. Otros han hablado del sentimiento de culpa, de preguntarse por qué sobrevivieron, mientras sus amigos y compañeros no tuvieron la misma suerte. Y esa es otra herida invisible, una que no se ve, pero que permanece. También hay testimonios de solidaridad, de compañeros ayudándose entre sí, de profesores intentando proteger a sus alumnos, incluso en medio del caos, momentos de humanidad en medio del horror, porque incluso en las situaciones más oscuras hay quienes intentan hacer lo correcto. Escuchar estos testimonios no es fácil, pero es necesario porque nos recuerdan que esto no es solo una historia, son experiencias reales, vividas por personas reales, personas que de un momento a otro
tuvieron que enfrentar algo que nadie debería vivir y que aún así siguen adelante con miedo, con recuerdos, pero también con una voz. Una voz que merece ser escuchada, porque en esas voces hay advertencias y también memoria. Memoria que no debemos de olvidar. Al llegar al final de este episodio, es inevitable quedarnos en silencio por un momento, y no por falta de palabras, sino porque hay historias que pesan, historias que no terminan cuando dejamos de contarlas. Lo que ocurrió en Columbine no es solo un hecho del pasado, es una herida que sigue presente en la memoria de quienes sobrevivieron, en las familias que perdieron a alguien y en una sociedad que aún intenta comprender. Hoy hablamos de este caso no desde el morbo ni desde la curiosidad superficial, lo hicimos desde el respeto, desde la necesidad de entender y de no olvidar. Porque detrás de cada cifra hay un nombre, una vida, una historia que merecía continuar. Y aunque no podamos cambiar lo que ocurrió, sí podemos decidir cómo recordarlo, con empatía, con conciencia y con la responsabilidad de aprender de ello. Este episodio es ante todo un espacio de memoria, un espacio donde las voces de quienes ya no están no se pierden en el tiempo. En este capítulo de Entre Sombras y Crímenes, queremos dejar claro que cada palabra compartida hoy ha sido en honor a las víctimas, en honor a sus historias y en honor a quienes siguen adelante a pesar del dolor, porque hablar de estos temas también es una forma de recordarlos, de decir no fueron olvidados. Y tal vez en medio de todo esto, las reflexiones más importantes sea esta: escuchar más y juzgar menos, actuar a tiempo, porque muchas tragedias no comienzan con un acto violento, comienzan desde el silencio. En emociones no entendidas, en señales ignoradas, en palabras que nunca se dijeron. Y si algo podemos hacer como sociedad, es aprender a ver esas señales, antes de que se conviertan en algo irreversible. Hoy cerramos este episodio, pero no cerramos la conversación, porque recordar también es una forma de prevenir. Gracias por acompañarnos en este espacio tan delicado, pero tan necesario. Y antes de irnos, te queremos dejar con una última idea. A veces el verdadero peligro no es la oscuridad que vemos, sino la que ignoramos.